Dios los bendiga nuevamente en esta bendita noche. Estamos a último de septiembre y quería hacer este cortito video nada más. Personas más que todo creyentes que creen en Dios y en Jesucristo, ¿verdad? Para recordarles que Cristo nos ama. Que Cristo nos ama, Cristo les ama, personas, amigos cristianos que nos ven, que nos miran a través de este video. Cristo es bueno y Él quiere que nos amemos unos a otros con amor verdadero, sin fingimiento. Porque la palabra de Dios dice que todo el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el Señor, y tenemos que alabar y bendecir a nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? El Salmo 150, verso último, dice, todo lo que respire, dice, alabe a Jehová, al Dios eterno, al Dios poderoso, ¿verdad? Y luego dice el Salmo 23, que el Señor, que Jehová es nuestro pastor, dice, y nada nos faltará. Pero nada le faltará a aquella persona, aquel hermano, aquella hermana que busca las cosas de Dios y que se acerca a Dios y que le sirve y trata de servirle aún en las circunstancias, aún en la pobreza, aún en la crisis, aún en la enfermedad, aún en la prueba, aún en la lucha, en el dolor. Ahí está alabando, glorificando a Dios. Alabado sea el Señor. A esa persona, a ese hermano, a esa hermana, a esa persona que se acerca y que trata de hacer estas cosas, de agradar primeramente a Dios, no le faltará nada. Porque la palabra de Dios dice también en otra parte de la Biblia, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia, dice, y lo demás vendrá añadido. Alabado sea el Señor. Tenemos que limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, apartarnos definitivamente del pecado para poder entrar allá en el cielo donde vamos a morar por toda la eternidad. Dice que Dios nos va a dar otro cuerpo celestial para morar allí por toda la eternidad. Pero muchas de las veces no queremos apartarnos del pecado. Nos cuesta mucho trabajo apartarnos del pecado, de la maldad, del gusto que le gusta a esta carne cochina. Nos duele, nos cuesta trabajo apartarnos del pecado. Queremos estar con un pie adentro de la iglesia y con otro pie afuera. Y no es así. Tenemos que dejar todo lo del mundo, todo lo pecado. Me refiero a todo lo pecado, todo lo que es pecado, todo lo que nos contamina. Y apartarnos definitivamente y entregarle nuestra vida completa, que esté al servicio de Dios. Y es lo que nos cuesta a muchas personas, a muchos cristianos, dejar todo por servirle a Dios. En vez estamos en la iglesia, está nuestro cuerpo, estamos en la iglesia, pero nuestra mente está ya vagando por otro rumbo. Estamos en la iglesia, pero estamos sirviéndole a Dios a nuestra manera, y no es así. Estamos perdiendo el tiempo de esta manera si estamos actuando así. Queremos vivir una doble vida y esto no es así. Tenemos que dejar todo en el nombre de Jesús para poder haya gracia delante de la presencia de Dios, para poder agradar a Dios con nuestros actos, con nuestro comportamiento, con el servicio de Él primeramente, porque la Biblia también dice que por ver nuestras buenas obras, los hombres también ellos glorifican a Dios por medio de nuestra obediencia, por medio de nuestro fruto, por medio de nuestro buen testimonio. Que si no podemos dar un buen testimonio con predicar, con evangelizar, podemos darlo con nuestros hechos agradables a nuestro Dios y ante la gente, porque la gente sabe cuando la persona es cristiana y cuando no. Me comentaba una persona hoy, fíjate que en mi trabajo conocí una persona que se sentó conmigo a la hora de la comida, o me senté yo ahí porque estaba la mesa llena, dice, y miré que nada más estaba una persona ahí, un varón, dice, y me senté ahí, me decía esta hermana, dice, y comenzamos a platicar, que si era hermano, y que sí, y él dijo que sí era, pero que ya no es. Y esta persona le preguntó, bueno, ¿cómo que era y ya no es? Eso ya no se quita. Dice, sí, pues que estaba yendo, dice, pero fíjese que estaban oyendo yo a mi esposa, decía ese varón, dice, pero pues le encontré mensajes a mi esposa de alguien, dice, pero yo me imaginé que
yo sospechaba yo como que andaba mal, pero decía él, pero yo pensé que en el trabajo X, dice, pero no, le voy descubriendo su celular y le leí unos mensajes leídos ya comprometedores con mi esposa, dice que era lo del pastor de la iglesia, dice, y yo fui y le dije, dice a él, platicaba él, y le dije a la pastora y no me lo creyó, y le mandé facturas de los mensajes comprometedores con mi esposa, y aún así, dice, ya no fui, y yo ya, dijo, ya no quiero ir a ninguna iglesia, dijo, porque está peor ahí adentro que aquí afuera, hermanos, personas, muchas de las veces, así pasa en muchas iglesias, porque dentro de las iglesias, los que predican, los que se paran en el altar, la mayoría de ellos, que son pastores, dizque pastores entre comillas, son usados por el diablo. No tienen nada de Cristo, no tienen nada de Dios, no tienen nada de compasión, no tienen nada de bueno. Están bien torcidos. Y dice que platicaba casi llorando, que no quería ni comer porque tanto andar pesando y tantas cosas, y dice, nunca pensé que mi esposa me fuera a engañar, y mucho menos, dice, con el pastor. Muchas de las veces es cierto. Esos pastores, la mayoría de los pastores que se dicen ser pastores, no son puestos por Dios. Yo siempre lo he dicho, lo recalco y lo afirmo y lo vuelvo a reafirmar. La mayoría de los pastores están puestos por ellos mismos. Se autonombran pastores y a otros los ponen otros igual que ellos o peores que ellos. Yo no voy de acuerdo a eso, porque la Biblia es la guía, la Biblia es la enseñanza, y la Biblia habla ahí en 1 o 2 de Timoteo que el que quiera ser obispo, el que quiera ser pastor, todo eso dice que tiene que ser de un buen testimonio, marido de una sola mujer, y tener testimonio él como su compañera, como sus hijos de adentro y de afuera. Y es difícil que alguien llene esos requisitos. Entonces cualquiera ahorita se para y lee, agarra una Biblia. Acuérdense que el diablo también carga la Biblia. El diablo también está predicando en muchas iglesias, en los altares. El diablo también cree que hay un Dios. El diablo también cree y tiembla, pero más no hace la voluntad del Señor, de Dios. Dice la palabra de Dios que dice que no todo el que dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo en una ocasión. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces, personas creyentes, hermanos evangélicos de la iglesia que pertenezcas, no importa pero quiero decirte estas palabras: tengamos cuidado con esos lobos rapaces. Esos lobos rapaces están de hace tiempo dentro de las iglesias. Esos lobos rapaces ya Dios los está descubriendo más y más, que son esos lobos rapaces, que son esos disque pastores, que son unos hijos del diablo. Y no debe de ser así. Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo va a ser posible que el pastor de las ovejas, que es el rebaño, que es el pueblo de Dios, va a estar ganándole las mujeres a los hermanos, a los miembros? ¿Qué clase de pastor, qué clase de hermano, qué clase de evangélico es esa persona? Es un hijo del diablo. Lo digo con toda franqueza y seguridad, porque la Biblia dice que todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo. Entonces, por eso mucha gente ya no quiere ir a las iglesias, porque dicen, y es cierto, en la mayoría de las iglesias, el 99.9 está corrompido, y dicen, es que ya está peor aquí adentro que allá afuera. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Qué está pasando eso? Por eso la palabra de Dios dice que dijo el Señor Jesucristo, por haberse multiplicado la maldad, la fe de muchos, dice, se enfriará. Estamos viviendo principios de los últimos tiempos, donde el padre le ganará a la mujer a su hijo, y el hijo, la mujer a su padre, y tantas cosas que se estamos viendo dentro de las iglesias. Predica el demonio. Dentro de muchas iglesias predica el diablo. Se practica lo malo. ¿Quién le gana a la mujer a su hermano? ¿Quién se pelea con su hermano? ¿Quién se divide? ¿Quién causa división? Esos son causas de obras del diablo. Entonces, querida persona, no importa la iglesia que pertenezcas, de la denominación, de la congregación, de la asamblea que pertenezcas, quiero decirte en el nombre de Jesucristo que abras bien los ojos, que abramos bien los ojos,
En el libro de Ezequiel capítulo 13, del 1 en adelante, dice que ellos se llenan la boca, los pastores, está hablando de los pastores, que ellos se llenan y los profetas y los falsos apóstoles y profetas, ellos se llenan la boca de decir que Dios les hable, que Dios les revele, que Dios esto. Ahí en ese capítulo dice que Dios no los ha respaldado, que Dios no les ha hablado y que Dios no los está respaldando. Alabado sea el Señor. Ya se han olvidado de la sana doctrina. Y ahorita los pastores nada más se encargan y les interesa exigir y pedir diezmo y ofrendas para darse vuelo, para andar allá prostituyéndose, para andar ganándole las mujeres a los miembros o allá afuera también. Eso está mal delante de la presencia de Dios. Han corrompido la sana doctrina, han sacado la santidad de las iglesias de Dios y han metido la inmundicia, han metido el pecado a las iglesias. Han sacado a Jesucristo de las iglesias. ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanta asamblea? ¿Por qué tanta misión? ¿Por qué tanta denominación? La Biblia en el libro del Apocalipsis ahí habla que es 17 iglesias nada más. Hoy, en la actualidad, hay miles de iglesias. Y cualquiera hace su misión, su iglesia, y le pone un letrero, la iglesia fulana de tal, y que la iglesia del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo no tiene nada. Cuando de sana doctrina no tiene nada. Que son unos malvados, que son unos demonios, que son unos perversos hijos del diablo, los que se paran a predicar allí, que hablan del amor, que hablan de la misericordia, que hablan de la bondad y que hablan de la... Alabado sea el Señor. Hablan de tantas cosas. Cuando ellos no hacen nada. Y bajándose de ahí, de ese altar, bajándose del púlpito, dejan el púlpito y se bajan del altar y son unos viles cochinos, unos viles hijos del diablo. Se van por allá a adulterar, se van a fornicar, se van a hacer tantas cosas, se van a ganarle las mujeres a otros cristianos. Por eso la gente ya no cree en las iglesias. Por eso la gente se ha resfriado con justa razón de muchos aquellos falsos pastores, hijos del diablo, lobos rapaces, que obran como el demonio. El Señor Jesucristo los reprenda y que se acomoden, porque si no, Dios los va a acomodar de una manera y de otra. Les hablo en el nombre de Jesucristo. Siento mucho coraje, lo digo en el nombre de Cristo, mucho celo de Dios en contra de ese tipo de personas, en contra de ese tipo de rangos que se dicen ser pastores, que los ponen otros perversos igual que ellos, otros enfermos de la mente, para hacer tanta maldad dentro de las iglesias, con la congregación, con las hermanas, con las hijas de hermanas. Hijos del diablo, arrepiéntanse, porque Cristo los va a reprender en el nombre de Jesús, porque Cristo viene a reprender. La palabra de Dios dice que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Hablen la sana doctrina y acomódense, porque si no, Dios los va a acomodar, los va a sacar de ahí para destruirlos, porque están haciendo mucho daño, y están haciendo mucho daño a Jesucristo y a la doctrina de Jesucristo. La han contaminado, la han echado a perder ustedes, pastores, hijos del diablo. A ustedes que están actuando así de esa manera les hablo, que se arrepientan y que el Señor Jesucristo los reprenda si no se quieren arrepentir, porque lo que están haciendo no es de Dios. A ustedes, pastores, que están actuando de una manera no conforme a las Escrituras, no conforme a la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo, acomódense y no estén jugando con la doctrina de Dios, no estén jugando con el Evangelio de Jesucristo, con la palabra de Dios no se juega. Están abusando de la congregación, están abusando de los hermanos, ganándoles a uno de ellos sus esposas. ¿Qué clase de pastores son? Un asco, una vergüenza, unos hijos del diablo lo que son. Lo único que les importa es exigir el diezmo y las ofrendas, y todavía no se conforman con eso, sino ganarle las mujeres a los miembros, a los varones. Por eso yo también ya no creo en las iglesias, lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Porque Dios no habita en casa hecha de hombres, porque Dios es espíritu, y donde quiera está, y donde quiera le puedes pedir y alabar. Alabado sea el Señor. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dices, se acabará, se enfriará. Yo creo en Dios, en Jesucristo y en su santa palabra. Creo en los milagros, en el poder de Dios, porque Él se ha manifestado de una manera tan tremenda en mi vida, que me sacó de lo más vil y menospreciado, como dice su palabra, del hoyo cenagoso, del vicio, de la borrachera, del alcoholismo, del vicio de la marihuana, la cocaína, de andar haciendo tantas cosas.
De allá me sacó mi Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora testifico y digo que en Jesucristo hay poder, que Él transforma y sana y liberta y salva al pecador. Ningún hombre puede perdonarte tus pecados. Ningún hombre del rango que tenga puede salvarte. Eso sí te lo digo. Entonces, yo quería hacer este corto video para exhortar y reprender a todos aquellos pastores que están abusando, no solamente de Jesucristo, no solamente del Evangelio, sino de las personas congregadas, de los hermanos que están ganándole su esposa a los hermanos. Eso es un pastor, eso es un lobo rapaz, un marrano, un puerco, un hijo del diablo. Les hablo con la autoridad que Cristo me ha dado, porque aquel que en Cristo dice que mayores cosas harán. Alabado sea el Señor. Hay poder en Jesucristo. En el nombre de Jesucristo los reprendo y les digo que se arrepientan, porque Cristo viene pronto y ahí se van a quedar puercos. La mano de Dios va a caer dura sobre ustedes, porque lo que están haciendo no es de Dios. Están escondiéndose en una iglesia para hacer tanta maldad. Jesucristo los reprenda si no se quieren acomodar. Yo les amo en el nombre de Cristo Jesús, y porque les amo a pesar de todo, les hablo de esta manera porque quiero que se salven. Pero si no quieren entender, allá ustedes, ya están grandes. Nada más quería hacer este corto video para dirigirme especialmente a los falsos pastores que solo se pusieron y que los pusieron otros hombres igual que ustedes. No tienen poder, no tienen nada. Hijos del diablo, nada más sirven para abusar y hacer maldades dentro de la iglesia con la congregación. Aquellos que están obrando así. Por eso Dios no los respalda, ni los va a respaldar nunca actuando de esa manera. Pero tarde que temprano Dios va a caer la mano poderosa sobre ustedes para corregirlos de una manera que no les va a agradar. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y recuerden estas palabras, que con Dios no se juega. Amén, amén y amén.